Tengan todos ustedes mis cordiales saludos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer acerca de la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29. Somos del grupo 6, que lleva por integrantes a Fabricio Sebastián Gallegos Hernández y Yesenia Jesly Montoya Huehuapuma. ¿Quién es John Maynard Keynes? Es un economista inglés nacido el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Reino Unido, y fallecido el 21 de abril en 1946 en Firle. Fue un economista británico del siglo XX y uno de los economistas más importantes del siglo. Teoría keynesiana. Keynes centró su carrera en explicar la depresión y la naturaleza de los ciclos económicos. El crack de los 29. Fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora de la bolsa en Estados Unidos. En los felices años 20, la economía estaba sentada en la especulación. Ya en el año 1929, la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome en la bolsa. El crack supuso el inicio de una larga etapa de depresión economista en Estados Unidos, que alcanzó su peor momento en el año 1933. Entre 1926 y 1929, se produjo un déficit cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Lo que propuso Keynes fue inversiones del Estado en las obras públicas, ofreciendo ayuda a las empresas más dinámicas, seguro de desempleo a costa de aumentar el déficit público, creencia de puestos de trabajo y absorción y reducción de paro, aumentar la renta familiar disponible, crecimiento del consumo, aumento de la demanda, crecimiento de la producción de bienes y servicios, aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo, aumento de los ingresos del Estado. Buenas tardes, en mi turno voy a presentarles acerca de las leyes keynesianas y su impacto en la sociedad actual, en la sociedad moderna. Primero, ¿qué son las políticas keynesianas? Para empezar tenemos que tener en cuenta que se basan en tres variables fundamentales, que son el desempleo, inflación y demanda global. Para Keynes, el desempleo e inflación se combaten con una serie de políticas que se aplican a la fórmula de la demanda global, la demanda agregada, de manera que cuando existe el desempleo, la política keynesiana propone una serie de mecanismos para poder combatir dicho desempleo. En ese sentido, Keynes pensaba que cuando existe el desempleo, este se produce por una insuficiencia de la demanda. Para ello, según la política keynesiana, se propone una serie de medidas para estimular la economía subiendo la demanda global. De esta forma, en primer lugar, Keynes propone estimular el consumo mediante la relajación de los tipos impositivos, es decir, reduciendo impuestos. Por otro lado, la siguiente variable sobre la que actúa es el tipo de interés, pues propone una reducción en los tipos de interés, esto para estimular el endeudamiento y la inversión. Para ello, en penúltimo lugar, Keynes propone la actuación sobre el gasto público, es decir, que se amplíe el gasto público desde la intervención, así como, por último, favorece las exportaciones con una devaluación del tipo de cambio. De esta forma, Keynes consideró este estímulo como una política con el fin de combatir el desempleo. Pero la pregunta es que ¿qué tanto ha influido en la sociedad moderna? Tenemos que entender que esto surge a raíz de la Gran Depresión en 1929 y el modelo keynesiano predominó hasta la crisis de petróleo en 1973. Entonces, los altos costos de la energía forzaron a las empresas a aumentar el precio, haciendo coincidir el desempleo, la inflación con el precio, un escenario para el cual Keynes no tenía ningún tipo de respuesta, no estaba apto para lidiar en esa situación. El keynesianismo quedó desplazado por la teoría liberal del estadounidense Milton Friedman, que abogaba por reducir la intervención estatal en la economía, afirmando al contrario que Keynes que el Estado solo podía controlar en todo caso la oferta, más la demanda no tenía lugar a ser modificada o controlada de algún sentido, mediante los niveles de precios, por supuesto. Y los preceptos keynesianos finalmente fueron recuperados tras la crisis económica del 2008. Las políticas de austeridad y la reducción de papel estatal en la economía,
con la economía, defendidos por el liberalismo, fueron la receta aplicada a esta crisis por los organismos económicos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Sin embargo, años después se confirmó que recortar el consumo impide la recuperación. Así lo reconoció el Fondo Monetario Internacional, que afirmó que el recorte de gasto público había agravado la situación en los países más afectados, como por ejemplo Grecia. También lo admitió la UE, que se propone a no repetir el mismo error.